Y daremos inicio con nuestra tercer mesa de este foro titulada Desfibrilación y espacios cardioseguros. Para eso solicitamos la presencia en el presidium del doctor Manuel Zelaya Cota y a su vez del doctor Alfredo Estrada Suárez. Nuevamente les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestra página web www.senado.gov.mx y también por medio de nuestro hashtag de Twitter @SenadoMexicano. Bien, señoras y señores, el Senado de la República agradece su presencia dentro de nuestro foro y daremos paso con nuestra mesa número 3, titulada Desfibrilación y espacios cardioseguros. Para esto daremos inicio con el doctor Manuel Zelaya Cota. Él nos acompaña de la Sociedad Mexicana de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos, gracias por la oportunidad, senador, gracias por invitarnos a su foro y a compartir un poquito de lo que sabemos de esto, esperemos que sea de utilidad pues para todos, ¿no? El área de desfibriladores en espacios públicos no es un área nueva, es un área que seguramente debemos cultivar más y en los siguientes minutos voy a tratar de transmitir, porque la mayoría de las cosas que hemos puntualizado hoy que tiene que ver con la educación. Entonces, resulta que la historia nos ha enseñado cómo debemos nosotros de actuar en el momento en que ocurre un paro cardíaco súbito. Entonces, no voy a meter muchos con nombres porque luego pues me van a regañar si digo alguna palabra que no debo, pero resulta que en el mundo la literatura le ha llamado desfibriladores en espacios públicos. La comunidad española, desde el año 2000 y posteriormente se unió Latinoamérica, le ha llamado, como está ahí en la diapositiva. Y en realidad se trata nada más de que todos los espacios donde nosotros vivimos día a día estemos preparados para actuar en un paro cardíaco súbito. Y tenemos que tener el entrenamiento en reanimación cardiopulmonar y tenemos que tener desfibriladores en cada uno de esos lugares. La descarga eléctrica por un desfibrilador ya está totalmente probado que funciona y sobre todo pues va enfocada cuando el paciente presenta fibrilación ventricular. La cadena de supervivencia se ha comentado mucho en esta mañana, entonces, ¿qué quiere decir? Que la educación nos ha llevado a que tenemos que trabajar en equipo y tan importante es la persona que reconoce el paro cardíaco en el lugar, solicita los servicios del 911, inicia la reanimación cardiopulmonar, solicita un desfibrilador y lo utiliza ahí mismo en el lugar. Entonces, eso nos ha llevado en conocimientos y ya lo mencionamos hace un momento. El 80% de los paros cardíacos suceden en nuestra casa. Pero hay una característica muy importante. Yo tengo 50% de probabilidades de que haya una persona conmigo en un evento de un paro cardíaco en mi casa. Si yo hago un paro cardíaco en mi casa y no hay absolutamente nadie conmigo, seguramente mi posibilidad de sobrevivir es muy baja. Pero en cambio, si tengo personas en casa entrenadas, yo voy a tener cierta posibilidad de supervivencia, ¿sí? Entonces, de los 20% de los paros cardíacos que ocurren fuera de casa, la característica es que un gran porcentaje de las veces, y perdón por la palabra, pero siempre tenemos un chismoso. Entonces, la clave de los chismosos es que los tengamos entrenados en reanimación cardiopulmonar. Y solo así podemos nosotros aumentar nuestra posibilidad de sobrevida. La historia nos ha dicho, y esto no es invento de nosotros, la Asociación Americana de Corazones, en 1994, hizo la primera recomendación para que tuviéramos desfibriladores en espacios públicos. Pero en realidad fue una recomendación de una asociación internacional, porque eso ya existía en algunos lugares.
2015, octubre del 2015, sigue dando la misma recomendación, que debemos de tener desfibriladores en áreas públicas. La reanimación cardiopulmonar nos dio mucha historia. Desde 1947 a 1960, pues se conoció mucho la técnica de reanimación cardiopulmonar y se fueron puliendo los detalles. El doctor Leonard Cobb, en 1968, pues lo que él hizo, como decía Humberto, subirse a las ambulancias, entrenar a personal técnico para que estuviera capacitado en reanimación cardiopulmonar, y resulta que el beneficio más importante que se miró es que la sobrevida por enfermedades del corazón aumentó, gracias a que en las ambulancias se empezó a capacitar al personal. Entonces, ¿qué hizo? Llevar el entrenamiento en reanimación cardiopulmonar a todos los lugares, a toda la población y a todas las personas que se involucraran en ese condado. Y ellos capacitaban alrededor de 100,000 personas cada año. En 1981 se agrega información de cómo dar reanimación cardiopulmonar, pero que los despachadores nos digan por medio de vía telefónica. Y estas gentes son las que han participado durante muchos años y nos dieron la información que conocemos ahora. Ahora, desfibrilación no es algo nuevo. Desde 1899 se salen los primeros lineamientos para hablar de que una descarga eléctrica puede ayudar a resolver problemas eléctricos del corazón. Sol hizo la primera descripción de desfibrilación en 1956 y el doctor Patrick lo que hizo es incorporar estos desfibriladores a servicios de ambulancias o sistema prehospitalario. Lógicamente, la sobrevida empezó a aumentar. No teníamos la tecnología hasta 1979 de que un sistema electrónico pudiera detectar de forma automática, allá en el lugar donde está sucediendo el problema, pues un evento de fibrilación ventricular. Por eso es que a partir de 1979 y específicamente en 1984 es cuando empieza a aumentar la información para tener desfibriladores de acceso público. De tal manera que actualmente pues se recomiendan en casinos, en aerolíneas, todo lo que son aeropuertos, central de camiones, trenes, gimnasios, estadios, albercas, centros comerciales, lugares donde se practique deporte. Japón lo tiene hasta en máquinas de refrescos. Entonces, en realidad, la cultura que han tenido cada uno de los países es lo que nos ha dado esta información. En cada plática que yo voy, me gusta poner esta diapositiva porque me gusta mucho cómo en el aeropuerto de Chicago pusieron desfibriladores cada 100 a 200 metros y resulta que capacitaron a todo el personal del aeropuerto. Y los monitos negros significa gente que murió durante un año o que hizo un evento de paro cardíaco súbito. Fueron 21 personas en un año. De esas 21 personas, uno era un paciente psiquiátrico y el desfibrilador jamás le dio descarga porque no tenía fibrilación ventricular. Y de los 20 restantes, 19 lograron llegar a un hospital para que recibieran atención médica. Entonces, quiere decir que desfibriladores de acceso público está demostrado que aumenta la sobrevida, pero lo que depende es la organización que tengamos en cada una de nuestras localidades. Desfibriladores en las escuelas no es algo nuevo, eso lo inició Alabama en 1984 en Estados Unidos, porque aunque la mortalidad de niños es muy baja por cuestiones que la mayoría tienen enfermedades eléctricas primarias del corazón o miocardiopatías, pues resulta que el impacto que genera la muerte de un niño para la sociedad, eso es devastador. Entonces, ¿qué se hicieron? Pues programas de entrenamiento en reanimación cardiopulmonar en las escuelas y desde 1984 se ha propuesto esto. Actualmente hay 35 estados en Estados Unidos. Para nosotros, pues estamos muy cerca de Arizona, ese fue el estado número 32 y recientemente, un par de semanas, California fue el estado número 35. Y el objetivo es que todos estos lugares tengan su legislación para que en la secundaria se lleve un entrenamiento en reanimación cardiopulmonar y uso de desfibrilador automático externo como requisito de graduación. Entonces, la experiencia de otros países pues nos ha llevado a que esta información nos vaya alcanzando. Quiere decir que hablar de desfibriladores de acceso público solamente somos parte de una cadena de supervivencia que
pues la sobrevida va a ir mejorando conforme nosotros vayamos implementando nuestras estrategias. Las recomendaciones nos dicen que nosotros debemos aumentar la sobrevida del lugar donde vivimos. Lógicamente, ¿quién va a educar a mi hija? Yo. Entonces, ustedes tienen que implementar sus programas de educación locales y ustedes mismos pulirlos de acuerdo a la información y la experiencia que existe en muchos lugares del mundo. Los médicos debemos de mejorar el lenguaje y la comprensión para dar esta información. De repente los médicos hablamos con palabras medio técnicas y pues eso hay que llevarlo a cabo. La enseñanza de la reanimación cardiopulmonar nos debemos apoyar en las redes sociales. Las redes sociales tienen mucha información, pero hay que hacer que esa información sea verídica. Y las recomendaciones de la Asociación Americana de Corazones dice que la enseñanza de la reanimación cardiopulmonar y el desfibrilador automático debe de ser a partir de los 6 años de edad. Pues mi hija sabe reanimación cardiopulmonar desde los 2 años y aproximadamente me acompaña 6 a 10 cursos por año para ayudarme ella en la reanimación. Entonces seguramente ella es mi mejor seguro de vida, ¿sí? Si ella hace un paro cardíaco en la casa y no la logro rescatar, es devastador. Afortunadamente, ese es el escenario más raro. Quiere decir que es más probable que yo haga paro cardíaco súbito y que pues ella me pueda rescatar. Afortunadamente, más de 500 niños capacitamos por año en la ciudad donde estoy y hemos tenido muy buenos resultados porque ya los niños saben qué es un desfibrilador y trataremos de que no nos los vayan a grafitear. Bueno, la experiencia viene lógicamente de países muy desarrollados. Desde 1984, lugares como España, Francia, Inglaterra, Japón, Alemania, República Checa, pues entre otros, han ido aumentando su experiencia de desfibriladores en las calles. En Latinoamérica tenemos Argentina, Uruguay, Chile, Panamá. En realidad ya hay muchos países que ya están involucrados en esto, pero vuelvo a repetir, cada uno de ellos tiene su localidad, cada uno conoce a su gente, conoce a su población. Entonces, las estrategias tienen que ser locales y eso es lo mismo que se está haciendo pues, en muchos lugares de la República. Japón, lógicamente, a ser uno de los programas más avanzados, pues ellos han ido, en pocos años, han ido aumentando de 9,000 desfibriladores que se tenían en las calles, pues han ido llegando a casi 90,000 desfibriladores en las calles. La sobrevida la han ido mostrando porque esto debe estar enfocado a aquel paciente que hace fibrilación ventricular. Resulta que la sobrevida de ellos, de los pacientes que tienen fibrilación ventricular, es del 84%, ¿sí? Lógicamente con comunidades muy bien preparadas, entrenamiento en escuelas, desfibriladores en muchos lugares de alto riesgo. Se ha visto que tener una ambulancia en un evento puede mejorar la sobrevida de un 7 a un 24%, pero si la gente es la que inicia la reanimación y da la descarga con el desfibrilador, la sobrevida aumenta un 60 a un 84%. Entonces quiere decir que lo que interesa es tener entrenado a la gente. A veces tener la ambulancia en el lugar no es garantía suficiente para poder reanimar a una persona, porque aquí cuentan mucho los tiempos de reacción, ¿sí? Por eso es que la gente debe dar reanimación pues, en el lugar. Países como Holanda nos han transmitido su experiencia y ellos han capacitado a escuelas, gimnasios, policías, primeros respondientes, servicios de emergencia prehospitalario. Y la sobrevida que ellos nos muestran es entre el 50 y el 70% actuando en los primeros 5 minutos de que se lleva a cabo un paro cardíaco. El programa de cardioprotección de los más antiguos que se tienen es en Dinamarca y tomaron como ejemplo la ciudad de Copenhague. Y lo que hicieron es identificar qué espacios eran los que teníamos mayor riesgo de tener un paro cardíaco. Y así surge escuelas, gimnasios, centros comerciales, parques, lugares donde se practica deporte, escuelas. Entonces se amplió el programa de capacitación y ellos han mostrado sobrevidas de un 40 a un 50% de su población. Lógicamente nosotros tenemos mucha información de España. España ha trabajado un poco diferente en esto. Como tiene muchas comunidades autónomas, le ha dado la responsabilidad a cada comunidad
que tenga su propia estrategia local. Es así como Galicia mete un programa de entrenamiento y lo hace de forma legislada a partir del año 2000 para obligar a ciertos lugares a que tengan desfibriladores y personal entrenado. Y ellos muestran que su sobrevida hasta el momento va entre el 30 y el 40%, pero lógicamente pues les falta pues mucho por trabajar. En Estados Unidos hay ciudades que han ido estableciendo sus propios programas locales. Algunos lugares muestran que en gimnasios una sobrevida del 56%, en centros deportivos 45% y en todos los demás espacios públicos de un 25 a un 34%. Y eso se basa precisamente en programas de entrenamiento muy organizados. Luego, Seattle lo que tiene es el programa más antiguo en cuanto a Estados Unidos, porque parte lo iniciaron desde la época de los 60, y ellos lo que han hecho es ir aumentando poco a poco el número de desfibriladores en espacios públicos de acuerdo a los lugares que son de alto riesgo. Y recientemente acaban de mostrar que la sobrevida que ellos han tenido de acuerdo a programas de capacitación ha ido aumentando y actualmente ellos lo muestran en el 63%. Entonces, en realidad, esto son tener programas de educación local, o sea, que no implica solamente tener los desfibriladores en los espacios públicos, sino que tenemos que tener la estrategia. En Latinoamérica, Argentina fue de los primeros que inició esto en 2009. Ellos hablan de alrededor de 50,000 personas que hacen paro cardíaco cada año, pero ellos lanzaron una estrategia de legislación en 2009, donde tienen precisamente un programa nacional que trata de llevar la reanimación cardiopulmonar y desfibrilación precoz a sus habitantes, y lógicamente establecido pues en varios artículos. No tenemos información de cómo ha aumentado la sobrevida. Esto ha iniciado en 2009, pero seguramente la sobrevida debe de ir en aumento. ¿Qué tenemos en México? En México inició un proyecto en San Miguel de Allende, que de las cosas interesantes de este proyecto es que son de las primicias para llevar información de capacitación a toda la población. Ellos colocaron desfibriladores en sitios estratégicos, pero lo más importante era la capacitación del personal. Y recientemente ellos han publicado que la gente de San Miguel de Allende tiene una conducta diferente ante el paro cardíaco. Ya se animan a dar reanimación cardiopulmonar, ya piden una ambulancia, ya solicitan un aparatito que da una descarga eléctrica en el pecho. Entonces, de alguna manera, se ha incidido mucho en la educación. Hay muchos proyectos aislados en toda la República Mexicana. Algunos estados que me encontré en medios informativos que seguramente que están trabajando en espacios públicos con desfibriladores, pero son proyectos aislados y lo que tenemos que hacer es sumar esfuerzos y transmitir la experiencia que tenemos en cada uno de nuestros lugares. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros en Hermosillo? Ahorita voy a comentar un poco eso, pero el Diario Oficial de la Federación, el 14 de marzo del 2013, publicó un exhorto para que propietarios y responsables de establecimientos con grandes concentraciones de personas, así como ambulancias para traslados o de urgencias médicas, pues cuenten con desfibriladores automáticos externos. Lógicamente, esto pues es una invitación que se hace. Tenemos que trabajar más en legislación y en regulación. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros tratamos de plantear por medio de una asociación civil que nos dedicamos a medidas de prevención de muerte súbita, pues tratar de hacer una propuesta de una ley en el estado de Sonora que precisamente vaya involucrado a tener entrenamiento en reanimación cardiopulmonar y poner desfibriladores en las calles. Hay una ley también que se está analizando en Sinaloa y ayer se hizo la presentación en el Congreso local en Chiapas, precisamente también de una ley parecida. Entonces tenemos que trabajar en que nuestras localidades tengan precisamente este tipo de regulaciones. Nosotros lo hemos hecho a través de una asociación civil que formamos que se llama Tu Corazón Nos Une, quienes nos han apoyado familiares de pacientes que han hecho muerte súbita, los mismos pacientes se han involucrado, médicos, enfermeras, paramédicos y gente de la población civil.
Lo importante de esto es que nosotros tenemos que llevar esta información de que necesitamos desfibriladores en espacios públicos. Por lo tanto, ya pusimos en estadios municipales, en escuelas, en gimnasios, en centros comerciales, en edificios legislativos, lo llevamos también a lo que son consultorios médicos de la Secretaría de Salud. CRIT Sonora tiene 3 desfibriladores, estamos metiendo en hoteles y espero pronto tener el primer restaurante ahí en Hermosillo. Entonces, en realidad es llevar la información, pero la clave de esto es que cada uno tome las riendas de su localidad. Esto requiere líderes, que son los que van a llevar que salvemos a las personas de nuestra localidad. Y por lo menos en Hermosillo, alguien alguna vez me dijo que no lo intentara porque eso era muy difícil, ¿sí? Bueno, pues llevamos más de 50 desfibriladores en Hermosillo. ¿Quién dijo que no se podía? Y sobre todo lo mejor, los pacientitos niños que tengo rescatados de muerte súbita, todos los días me alientan más a seguir trabajando en esto. Entonces, los invito a que se unan al proyecto y esto es algo que debe de ser nacional y las propuestas ustedes lo tienen que iniciar desde su propia casa. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos la intervención del doctor Manuel Zelaya Cota, de la Sociedad Mexicana de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca. Para continuar, daremos paso a la presentación del doctor Alfredo Estrada Suárez, de Project Manager Código Infarto. Muy buenas tardes a todos. Agradezco el honor que se me confiere. Senador Mayans, muchas gracias por la iniciativa y agradezco la invitación. Represento a la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México y soy líder del proyecto Código Infarto en esta administración. Sabemos todos que la vida que llevamos, los excesos, tabaquismo, el sedentarismo, etcétera, nos llevan a tener aterosclerosis y esta aterosclerosis, que es un cúmulo de grasa dentro de las arterias, nos va a llevar finalmente a que una de estas pueda obstruirse, y de estas arterias las más lábiles son las arterias del corazón. Cuando un coágulo se instala porque esta grasa ha ocasionado que las plaquetas se aglomeren, pues se tapa una arteria y esa arteria produce un infarto. Estos infartos, la OECD, que es esta Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, nos catalogó como el país con mayor mortalidad. Esto corresponde a México, el 27%, comparado con la media que es del 8% de todos los demás países que pertenecen a esta organización. Por lo tanto, el aperturar las arterias responsables de los infartos corresponde pues a un proceso muy importante dentro del contexto de la muerte súbita, ya que mantenerlas ocluidas puede generar a toda esta serie de arritmias que se han ya documentado por quienes me antecedieron. Podemos hacerlo de dos maneras: mediante la fibrinolisis, que es una especie de drano que destapa y deshace el coágulo, o bien mediante la aplicación de un stent a través de una sala de hemodinámica para aperturar correctamente y adecuadamente las arterias. El problema es que existe mucho retraso entre que el inicio de los síntomas de los pacientes y que acuden al primer nivel de atención. Este tiempo se pierde demasiado. Hay pacientes que duran 7, 8, 10 horas, incluso días para llegar a la atención. Y luego, cuando llegan al primer contacto, tardamos también un poco más de los 10 minutos que deberíamos de tardar para hacer el diagnóstico, tomarle un electrocardiograma y pasarlo a una terapia de reperfusión. Creo que la mayoría de los hospitales que se dedican a hacer reperfusión, sobre todo aquellos que hacen angioplastía primaria, que es el PCI primario, o bien que hacen trombolisis, lo hacen ya de la manera más rápida. El problema está del diagnóstico para atrás, porque los pacientes siguen sin acudir porque desconocen qué tienen que hacer o a qué hospital deben ir para acudir a la atención. Y luego los sistemas de urgencias, tenemos mucha problemática en que no hay papel de electrocardiograma,
el electrocardiograma está guardado bajo resguardo, en fin, los camilleros tardan mucho en llevar a un paciente y regresar por el otro, y entonces retardamos mucho el paso hacia la atención de los pacientes. Y esto representa que entre más nos tardemos, pues mayor será la mortalidad que nosotros vamos a tener. Esta lámina ya la presentó el doctor Cabrera y entre más nos tardemos en tiempo, menores posibilidades de supervivencia tendremos, mayores arritmias, mayor muerte súbita en términos generales. Cierto es que se entiende que debemos de tener un manejo prehospitalario, del cual se ha hablado mucho aquí ya, y el manejo hospitalario que creo que lo tenemos resuelto, entre comillas, para los hospitales que tienen salas de hemodinámica y servicios de urgencias 24/7. El problema principal, lo reconocemos, es el prehospitalario, porque no hay todo ese tipo de iniciativas para que los pacientes conozcan lo que tienen que hacer. Esta es una iniciativa del Código Infarto que se llevó a cabo en San Luis Potosí y que avisa a los pacientes lo que tienen que hacer. El tener dolor en el pecho es fundamental, que los pacientes conozcan qué tienen que hacer y hacia dónde tienen que ir. Llamar ahora ya 911, afortunadamente, creo que uniformar el número también va a dar oportunidades, pero no olvidarnos también que tenemos que capacitar a quienes contestan estos números. En otras entidades donde hemos lanzado el Código Infarto, SOCIME, se establecieron, por ejemplo, motoambulancias, específicamente en el estado de Puebla, motoambulancias con desfibriladores y con electrocardiógrafos. Y que si bien es cierto que no acerca al paciente de manera inmediata, sí acerca al diagnóstico para enviar a las ambulancias de manera efectiva y eficaz. Y además tenemos la oportunidad de tener un desfibrilador que puede dar el choque dentro de los primeros minutos si es que esta ambulancia, sobre todo en ciudades que tienen mucho tráfico, este es un modelo que pudiera dar muchos buenos resultados, como por ejemplo aquí en la Ciudad de México. ¿Qué estamos haciendo? Pues dotando a las ambulancias de electrocardiógrafos. Muy pronto vamos a tener ya telemedicina dentro del programa de Código Infarto. Vamos a transmitir los electros hacia centros de diagnóstico para activar los códigos infartos. Estamos dando capacitación continua a nuestros paramédicos para que sepan lo que tienen que hacer en este contexto. ¿Qué es lo que hacemos? Pues la ambulancia toma el electrocardiograma y a través de WhatsApp, por ahora, estamos enviándonos el electrocardiograma y el cardiólogo decide hacia dónde tiene que ir según el tiempo de traslado, el tiempo de evolución del paciente, etcétera. Y eso es lo que hacemos. ¿Qué tratamos de evitar? Pues el paso innecesario por urgencias, si ya tenemos el diagnóstico, que vayan inmediatamente a sala de hemodinámica para que le puedan colocar un stent o bien para que pueda ser trombolizado. ¿Por qué los pacientes no acuden a atención médica de manera oportuna? Porque no saben a dónde ir. Muchas veces, y pongo esta lámina que me pareció interesante, me dice, ¿este es mi electrocardiograma? Le pregunta al médico, no, ha pasado por tantos hospitales para llegar finalmente al hospital que está entrenado y apto con una sala de hemodinámica cardíaca para la atención de este paciente. Entonces, ir a hospitales que no tienen los recursos retrasa la atención y genera muerte súbita o muerte posterior en el infarto agudo del miocardio. Entonces, existen retrasos muy importantes desde el inicio de los síntomas hasta que el tratamiento se hace efectivo, incluso dentro de los mismos servicios de urgencias, y los retardos son variables, pero se calcula que existe hasta 7 horas en promedio en México. ¿Qué pasa? Nosotros hacemos muy poca intervención coronaria comparado con nuestros iguales de Venezuela, Brasil, Argentina, etcétera. Ven ustedes, hacen hasta más de 1000 procedimientos coronarios invasivos por millón de habitantes por año. Estamos realmente muy por debajo de todo esto, y esto generalmente es porque 25% de la población no cuenta con seguridad social, es decir, no pertenece al ISSSTE, al IMSS, etcétera, y algunos de ellos tienen seguro popular, pero el seguro popular solo cubre a pacientes con infarto que sean menores de 60 años, lo que representa un universo muy pequeño y que en este contexto deberían nuestros legisladores apoyarnos para que fuera universal la atención
a todos estos pacientes que necesitan de una atención en el infarto agudo del miocardio. Esto es un estudio que se hizo hace más de 10 años. Vean ustedes, los pacientes, la mitad de los pacientes que sufrían un infarto se quedaban sin reperfusión. Solamente se hacían angioplastías primarias en un 8.5% y las horas eran muchísimas. Fibrinolisis se hacía mucho más y porque era lo más accesible, porque no tenemos elementos como veremos más adelante. Hoy, después de 16 años de haber conocido este estudio, seguimos haciendo, duplicamos, pero seguimos haciendo lo mismo. Solo el 15% tiene acceso a este tipo de situaciones. Para conocimiento, esto es un infarto, está en la arteria coronaria ocluida totalmente por un coágulo que mide apenas 2 o 3 milímetros y que es la primera causa de muerte en el país. Vean ustedes, esta es la representación esquemática de la colocación de un stent. Es una malla metálica que viene montada en un balón que es como una salchicha y que una vez que se ha insuflado, pues el stent queda completamente abierto. Aquí el video ya no corrió, pero bueno, la idea es que insuflamos el balón y que dejamos que la arteria reperfunda. Esta arteria, si hubiera permanecido tapada, hubiera sido la generadora en la mayoría de los casos de arritmias y de muerte súbita en este paciente. O bien, lo que es peor, y que también hago un llamado a la legislación, que este paciente, si sobrevive, quedaría con una falla cardíaca muy importante, porque es una gran parte del corazón la que se muere. Quedaría discapacitado y con readmisiones constantes a los hospitales, por lo que genera mucho más dinero que hacer una simple angioplastía primaria en estos casos. Entonces, esta lámina ya se ha mostrado, la terapia fibrinolítica y la intervención coronaria son los mejores elementos que tenemos nosotros o estrategias para tratar a estos pacientes y con esto recuperar, porque el músculo cardíaco representa vida y entre más nos tardemos en abrir la arteria responsable del infarto, mayor será la mortalidad que tendremos en estos pacientes. Pertenecemos también a Stem for Life. Nosotros no inventamos el código infarto. El código infarto se echó a andar en los países europeos, en España, en Cataluña específicamente, y después se tomó esta iniciativa de Stem for Life, que es muy importante porque ha cambiado el contexto de toda la población europea. Les presento esta lámina en azul intenso, son las que tenían ya un número adecuado de angioplastías primarias en Europa. Vean ustedes lo que ha pasado de 2010 a 2014, pues el azul se ha vuelto más intenso cada vez porque están aplicando esta iniciativa que es algo similar al código infarto en México. Y les presento, nosotros estamos más o menos como Turquía actualmente. El 63% de los pacientes no recibían ninguna terapia de reperfusión. Ellos cambiaron a través de este concepto al 2011, al revés, el 78% recibían tratamiento de angioplastía primaria, lo que hace que nosotros queremos insistir mucho en este proceso del código infarto porque representa pues vidas. Y esto lo hacen en Estados Unidos, en Carolina del Norte, tienen ya todos estos elementos, tienen PCIs, salas de hemodinámica en los triángulos azules y transportadores hacia los centros. Representa pues que hacen esto en el menor tiempo posible. Vean ustedes, en 58 minutos ellos atienden, este es su promedio, a estos pacientes, con lo cual la mortalidad pues se ha visto disminuida a la mitad. Y esto es un contexto muy importante porque salvar vidas es prioritario. Este es el censo de 2015 para nosotros. Teníamos 212 salas de hemodinámicas, 212 hospitales con 261 salas de hemodinámicas, 143 eran hospitales privados y solo 69 hospitales públicos. El código infarto se llevó a cabo inicialmente en Puebla, que fueron los generadores, y nosotros en Chiapas hicimos el segundo lanzamiento. Hoy día tenemos ya a todos ellos, adjunto aquí a la Ciudad de México, porque
el Instituto Nacional de Cardiología ha lanzado código infarto con fibrinolisis y el IMSS, en el Centro Médico Nacional, han lanzado con sala de hemodinámica, y son todos estos estados los que ya están dentro del contexto en verde, 24/7, quiere decir que hay atención los 365 días del año, y estos son los próximos lanzamientos. La próxima semana estaremos en Quintana Roo para lanzar el código infarto allá en la ciudad de Cancún. Entonces, tenemos ahora alrededor de 270 laboratorios de cateterismo, y vean ustedes cómo, a pesar de que tenemos esa cantidad de laboratorios de cateterismo, tenemos solo en verde están donde existe suficiente por los millones de habitantes que tienen. Es decir, tenemos que tener 4 salas por millón de habitantes en general. Y vean ustedes cómo la mayoría en rojo en el sur, el centro tiene más de 1, pero menos de 4 por millón de habitantes en amarillo, y menos de 1 por millón de habitantes en rojo. Entonces, no hay una no hay una homogeneidad, el contexto en salud cardiovascular es heterogéneo. Vean ustedes quiénes cuentan con 24/7, 124 hospitales privados, y solamente 18 de los públicos que están enumerados aquí, y no voy a señalar por obvio del tiempo, tienen 24/7 para la atención de estos pacientes. Seguimos nosotros caminando, hemos lanzado en los estados que ya les he mencionado, tenemos embajadores en todos lados tratando de hacer su labor para tratar de abrir más códigos infarto y hacer conciencia para tratar a nuestros enfermos. También se ha desarrollado una aplicación que se llama Código Infarto. Esta aplicación, su logo, te localiza del sitio que se active y te dice cuál es el hospital más cercano que está preparado para atender a estos pacientes. Entonces, la aplicación la pueden obtener ustedes de manera gratuita. Está en cualquiera de los 2 esquemas, tanto Android como iOS, y entonces cualquiera de ellos pueden ustedes obtener la aplicación. Además, nos da instrucción de cómo es el dolor de pecho, cómo debemos de actuar y a dónde debemos de ir en general. Lo más importante de todo esto es legislar, y este es el concepto que nosotros queremos vertir aquí: unir las entidades privadas y públicas, porque entendemos que poner salas de hemodinámica también representa un contexto en derrama económica muy importante, pero podemos unir los contextos, como ya lo hizo el Seguro Popular, pero no solo para los menores de 59, sino que vayamos más allá para que todo mexicano tenga la opción de atenderse en cualquier institución, ya sea pública o privada, en este sentido. Porque esta no es una reunión científica sobre el infarto con elevación del ST. Porque cuando somos capaces de unirnos todos los médicos, intensivistas, paramédicos, técnicos, enfermeras, etcétera, para hablar sobre el manejo técnico del infarto y además ser escuchados por el Senado, esto solo es un movimiento con un objetivo fundamental. Nadie en México debería morir por un infarto. Al menos debería tener una terapia de reperfusión, cual la que sea. A veces no tenemos trombolíticos en los hospitales. Y yo vengo de un estado, el más pobre de la República, Chiapas, donde no hay trombolíticos en los hospitales públicos de la Federación. Por lo tanto, hago un llamado aquí para que podamos modificar estas situaciones. Entonces, se requieren políticas de salud pública para la prevención de la enfermedad cardiovascular, promover cómo los pacientes deben reaccionar tanto en prensa, radio, televisión, redes sociales, etcétera, para darles un camino y una solución. Salas de hemodinámica cardíaca para la realización de procedimientos coronarios invasivos, específicamente angioplastia primaria para reducir esta alta mortalidad que nos azota. Activar y definir un protocolo universal de atención del infarto y que los pacientes con infarto puedan ser atendidos en cualquier institución, sea gubernamental o privada, independientemente de su derecho a biencia, concentrando los recursos en un fondo nacional especial para este fin. Yo no sé por qué, si yo soy derechohabiente del IMSS y me infarto frente a un hospital privado, tengan que trasladarme 2 horas después de tráfico, etcétera, a un hospital, pierdo 2 horas
y por cada media hora que nosotros perdemos, aumentamos la mortalidad un 7%. Por lo tanto, podríamos ser atendidos en el lugar del evento y que el Estado pudiera cubrir, o bien el IMSS pudiera ser el mecanismo para pagar, etcétera. En fin, la idea es que sean atendidos de manera eficaz y oportuna todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Desde luego que agradecemos la ponencia del doctor Alfredo Estrada Suárez. Y bien, señoras y señores, daremos inicio con nuestra tercera sesión de preguntas y respuestas. Nuevamente solicitamos sean tan amables de alzar su mano. Muy buenas tardes. Yo soy el doctor Cardosa, Francisco Cardosa de Durango, y soy el tesorero de SOCIME. Felicitar a nuestros ponentes, la verdad es excelentes charlas y abren un poco más el panorama de lo que se está haciendo en nuestro país. Bueno, esta pregunta sería para nuestro senador. Afortunadamente, bueno, él mencionó en su presentación que es médico. Y mi pregunta iría a él en el hecho de que, como lo dijo el doctor Estrada, él comanda o está a cargo de la delegación por parte de cardiología en Chiapas, un estado muy pobre. Nosotros, o yo que vengo de Durango, que es el cuarto estado más grande de la República, donde tenemos un hospital de alta especialidad, el cual nunca se ha integrado al sistema de salud por varias cuestiones. ¿Qué harían ustedes como legisladores para que efectivamente este problema de salud pública pudiera concretarse a la brevedad, ya que no se concibe que un paciente que tiene un infarto, supongamos en el ISSSTE o en el Seguro Social ahí en la ciudad, sea trasladado después de 7 días o de 6 días hasta la Ciudad de México, donde el ISSSTE cuenta con un hospital de tercer nivel, habiendo en la capital, a escasos 3 kilómetros, una sala de hemodinamia, cardiólogos ampliamente certificados que pueden atender a nuestros pacientes y, como se dijo en las charlas anteriores, disminuir el número de incapacidades a nuestros derechohabientes, el número de desintegración familiar, ya que estos pacientes quedan con una marcada complicación de acuerdo a su vida laboral y que su clase funcional pues ya no va a ser la más adecuada. Lo felicito yo, senador, por tener esta iniciativa y tener en cuenta estas dos grandes sociedades que están trabajando en pro de una enfermedad de salud pública. Pero ojalá y esto no quede aquí nada más o en otro foro, sino que efectivamente se lleve a cabo y que realmente salve la vida de nuestros pacientes. Yo llevé Código Infarto a Durango, de Seguro Popular, el esquema de Seguro Popular a Durango fue muy criticado porque nos decían, es que nos van a quitar el trabajo privado. La verdad es que no. Ha habido mucha atención muy favorable y ahora lo que esperamos es que antes de terminar nuestra gestión, junto con el doctor Cabrera, cubrir el mayor número de estados en nuestro país con este tipo de atención primaria. Entonces, mi pregunta sería más que nada para usted, senador. Bueno, diste todo un contexto de cómo están allá en Durango, pero mira, efectivamente lo ideal sería unificar nuestros sistemas de salud, poderlo eficientar. Creo que por ahí hay algún esfuerzo que se está haciendo nacional. Sin embargo,
también entiendo que estamos sufriendo un desmantelamiento de los servicios públicos de salud. El recurso, el año pasado, como ustedes saben, había una disminución de 2.000 millones de pesos en el presupuesto de salud. Hablamos en ese entonces con la doctora Mercedes Juan y al final de cuentas quedó en 400.000. Para este año estamos en la misma dinámica, ahora nada más que el golpe es más fuerte, estamos hablando de 12.000 millones de pesos al sistema de salud. Estamos en pláticas con el doctor Narro y con el secretario de Hacienda, esperemos que no sea así. Sin embargo, estamos insistiendo también en el tema de la pirámide invertida. El 12% del presupuesto en salud se invierte en el primer nivel de atención, que es la prevención, y es donde la medicina nos cuesta muy barata. El 80% de los problemas de salud pública se deberían de atender en el primer nivel de atención. Y lo tenemos prácticamente en todo el país desmantelado. Y también viene el tema de los médicos, de la formación de los recursos humanos en salud, que va de la mano con lo de la pirámide invertida, que sabemos que la gran mayoría de las universidades de medicina no sirven, que han sido negocio, que profesiones que depende de la Secretaría de Educación, que por cierto ahorita aquí en un salón al lado está compareciendo el secretario de Educación, Aurelio Nuño. Profesiones es la que hace los negocios dando las licencias, nada más falta que le den licencia a Mancera para que haya una escuela de medicina en el metro, es lo que nos falta. Y entonces no tenemos gente bien formada, capacitada, y todo esto nos conlleva a que el sistema de salud esté totalmente dividido y diversificado. El seguro popular, para mí, yo se lo digo, no funciona, ni es popular ni es seguro, entonces tenemos un problema grave ahí. Todos los días estamos insistiendo desde el Senado, desde mi participación con otros compañeros, en los temas estos. Pero se requiere un golpe de timón para poder dar este cambio. El doctor Narro lo entiende muy bien, he estado hace apenas una semana, 5 horas platicando con él, ahí en su oficina, él y yo, y lo entiende perfectamente bien. Nada más que se necesita dar el golpe de timón, porque tenemos la infraestructura en nuestro país, tenemos los mejores médicos del mundo, están en México. Nosotros somos muy clínicos. En Estados Unidos nos tienen que tener la resonancia magnética para diagnosticar. Y acuérdense, la medicina francesa decía, deja que el médico hable, del enfermo hable y te va a decir qué tiene. Y así estamos. Pero estamos en eso, doctor. Estamos insistiendo y bueno, esto lo dije al inicio, vamos a echarlo para adelante, para la capacitación, para tener los desfibriladores, para esta cultura, ¿no?, de la gente, que también ya no mata el infarto, ahora mata la pobreza, la desnutrición. Tenemos esos problemas en el país. O sea, el país está yendo a una situación muy compleja en todos los ámbitos y la medicina no es la excepción. Pero sí podemos tomar decisiones, que es lo que tenemos que hacer los mexicanos. ¿Sí? Gracias. No sé si así le contesté y seguimos adelante. Muchas gracias, senador. Continuamos con esta sesión de preguntas y respuestas. Ok, buenas tardes. Soy Luis Carlos Becerra, vicepresidente de Asuntos Externos de la Sociedad de Estudiantes de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y mi pregunta va enfocada hacia el doctor Manuel Zelaya. Mi pregunta va con respecto a la impartición de cursos a niños en edades pues muy pequeñas con respecto al RCP, y quisiera saber qué tanto beneficio tiene impartir este tipo de cursos, invertir recurso tanto económico como recurso humano al impartir este tipo de cursos a niños, debido a que muchas veces pues pueden carecer tanto de la madurez tanto física como emocional a la hora de presentarse algún tipo de situación como esta, y qué tanto se ha visto el beneficio o si hay evidencia en la cual nos diga que pues sí
si es factible, se puede decir, impartir todo este tipo de cursos pues a niños o a personas incluso pues fuera del ámbito de la salud. Bueno, muy interesante la pregunta. Esa pregunta me la hice yo en 2013, cuando en una plática de amigos se nos ocurrió empezar a dar reanimación cardiopulmonar a niños. Lógicamente dije, bueno, ¿qué tenemos en el mundo? ¿Qué evidencia tenemos? Y resulta que Noruega inició eso en 1960 y se agregó en la época de los 70s y 80s, España, Francia, bueno, primero Francia e Italia, y España se agregó a partir del año 2000. Entonces hay mucha experiencia en cuanto al entrenamiento de niños. Los puntos claves: está recomendado a partir de los 6 años de edad. La fuerza física para poder dar un RCP de alta calidad es a partir de los 10 a 12 años de edad. Pero se ha visto que si tú modificas la conducta de esos niños desde edades muy tempranas, cuando ellos adquieran la madurez física, ellos van a tomar acciones de llamar a una ambulancia, iniciar reanimación cardiopulmonar, utilizar un desfibrilador a tiempo y, lógicamente, cuidar los desfibriladores que se tienen en las calles, ¿sí? Entonces, claro que ha tenido el impacto, pero sobre todo en lo que son programas de educación. De la experiencia que yo tengo en niños, que son alrededor de 500 niños por año que capacitamos, hay 2 niños que en su escuela han dado maniobra de desobstrucción de la vía aérea, y hay un niño, una niña que a su hermanito, ella le dio desobstrucción de la vía aérea y le sacó un juguete que tenía en la boca. Entonces hay que incidir, pero en la educación. El doctor Gerardo Pozas ponía una diapositiva donde la educación en muchos rubros de nuestra sociedad está muy carente y necesitamos trabajar en ello, ¿no? Muchas gracias, doctor. Finalizamos con esta siguiente pregunta. 2 preguntas. Manuel, ¿tú tienes un cálculo aproximado del costo por año de cada equipo? Porque el equipo se adquiere y se pone en algún sitio y da la sensación de que es barato tenerlos. O sea, es un equipo que no requiere un altísimo mantenimiento. ¿Tendrías una idea del costo y del costo que significaría hacerle pues, lo que sigue, educación? Eso es para ti y para el senador. ¿Tú crees que en realidad este problema que tenemos de que un paciente tiene un evento y tiene que recurrir a su unidad, que es el ISSSTE, en algunos lugares como Baja California puede estar a 100 kilómetros y al frente tiene una clínica, se vaya a solucionar con este plan que se tiene de tal vez hacer una especie de servicio unificado de salud, o tú piensas que no va por ahí el asunto? Bueno, te cuento. Sí, doctor, mire, creo que tú eres de Tabasco. ¿Fuiste residente ahí en el Juan Grande? Eso es. Decía yo, esa cara la conozco. Es mi compañera de internado. No, mira, yo creo que si hay que, en un país pobre como México, tenemos que eficientar la infraestructura en salud. Lo que tú dices, una gente se infarta y no es derechohabiente del IMSS, que lo tiene enfrente y tiene que ir 7 kilómetros al ISSSTE. De eso habla el tema de la palabra muy bonita de universalización de los servicios de salud. Pero aquí, como lo sabemos, es un tema que lleva jiribilla, así le decimos allá, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque están encima los servicios privados. Las instituciones privadas quieren los recursos del Estado, del Seguro Popular, y luego las aseguradoras también están atrás. Entonces, eso da mala espina. Entonces, se está yendo el sistema, como lo estamos viendo acá, a una privatización de los servicios de salud que no se da. No hay ninguna ley ahorita, ninguna iniciativa que diga que se va a privatizar, pero estamos en eso, cuando el pueblo de México cada día está más pobre. Entonces tenemos que reforzar la salud pública. Y entonces lo que decía de la pirámide es de que el primer nivel de atención donde se debe de atender estas cosas. Yo ayer oía un director de un instituto que dice, vamos a hacer 200,000 trasplantes. Oye, qué bonito.
Pero yo prefiriera que los pacientes diabéticos, hipertensos, que no llegaran a la insuficiencia renal o al trasplante. O sea, hay que prevenirlo, ¿sí? Por eso es la visión de quienes dirigen los institutos o los hospitales, que deben de ser médicos. Yo metí una iniciativa, aquí está guardando el sueño de los justos, de cuáles son las características que debe tener el director del IMSS, por ejemplo, el director del ISSSTE, el director de un hospital, porque no es la misma visión, ¿eh? Para ellos el gasto es ese, gasto en salud, y no es inversión. Y para usted y para mí, los que somos médicos, es una inversión. Salud es una inversión. Un pueblo sano es un pueblo que va avanzando. Un pueblo enfermo, a como tenemos ahora, México, primer lugar en obesidad y primer lugar en tantas cosas. Entonces ya somos un pueblo enfermo. Y eso la gente lo sabe, porque decía a un ponente, oye, es que pues aquí los legisladores, no hombre, nos están viendo millones a través de la televisión ahorita. Ya lo van a ver, o sea, ¿sí? Entonces, yo creo que sí lo podemos lograr, pero siempre privilegiando la salud pública, doctor. Siempre privilegiando la salud pública. Bienvenido al Senado. Yo quisiera hacer una consideración en ese respecto. Es evidente, senador, que la cultura de la prevención es fundamental, y si le podemos dar la vuelta a la pirámide, como usted dice, sería extraordinario. Darle los recursos y la capacitación a las personas para prevenir, porque evitaríamos muchas cosas, muchos infartos, muchas cosas. Pero mientras eso llega, no nos olvidemos que estamos ante la primera causa de muerte, que es la cardiopatía isquémica, en el mundo y en el país. Si nosotros pudiéramos tener eso, a pesar de la jiribilla de la que usted habló ahora, si nosotros pudiéramos hacer que tanto la salud pública como la privada tuvieran un enlace, podríamos disminuir los costos de atención de manera contundente. E incluso la misma legislación podría decir, para atender a este paciente, como lo hace el Seguro Popular, aunque yo también comparto la opinión de que ni es tan seguro ni es tan popular, pero que ha salvado vidas, eso sí me consta, a través de otorgarle a los pacientes la posibilidad, aunque sea a los menores de 59 años, de 60 años, perdón, pero la posibilidad de salvarle la vida, primero, segundo, y de evitarle una discapacidad que al final de cuentas sale mucho más caro. De tal forma que si ustedes pudieran hacer un pool y decir, para atender a este paciente hay tanto, ustedes atiéndanlo. ¿Dónde viene el beneficio? En el volumen, para todos. Entonces, podría ser alguna forma de poder bajar esa condición, ¿no? Muy respetuosamente lo digo. Pues yo nada más le voy a dar las gracias, yo creo, ¿no? Bueno, contestando, la verdad es que los costos de los desfibriladores pues son muy variables, ¿no? En realidad creo que está al acceso de mucha gente. Nosotros hemos involucrado pues a la iniciativa privada para que las escuelas públicas, centros comerciales, edificios gubernamentales, pues ellos obtengan sus propios equipos, y nosotros trabajar más en el programa de educación que debemos de tener a nivel local.